Universidad Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer contar con su presencia y, por supuesto, es un placer contar con la presencia de nuestro invitado, el doctor Guillermo Varela, quien será nuestro conferencista esta tarde. Gracias por acompañarnos y en este momento le cedo la palabra a nuestra asesora, la ingeniera Guadalupe Núñez, quien nos brindará unas palabras de inicio. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por asistir a este tema de importancia para toda la población universitaria, igualmente a otras personas que se quieran unir a todo lo que es esta conferencia. Gracias a nuestro conferencista por haber dicho sí a dar esta presentación de todo lo que es la identidad nacional y que igualmente aceptó desde un inicio pues dar esta conferencia el doctor Guillermo Varela. Igualmente, gracias a los participantes y gracias a todo el equipo técnico de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos, yo espero que este tema sea de mucho provecho para cada uno de todos los que vamos a escuchar ahorita este tema. Gracias, doctor, por participar con nosotros. A la orden, ustedes me sugieren en qué momento comienzo. Sí, muchas gracias. Bien, ahora antes de dar inicio, unas indicaciones. Bueno, gracias a todas y todos los que están aquí presentes compartiendo con nosotros esta experiencia. Para las preguntas, consultas o participaciones, pues sepan que tenemos el espacio del chat de Teams para que ustedes puedan colocarlas ahí y habrá un momento después de la presentación del doctor Varela para que ustedes y él puedan interactuar con las preguntas. Bueno, y ahora sin más, vamos a pasar a presentar la experiencia de nuestro invitado, el doctor Guillermo Varela Osorio, quien es profesor de educación media en ciencias sociales, además de licenciado en historia, con un doctorado en historia de América Latina contemporánea. También máster en historia social y cultural al 2022. También participó de la experiencia docente en el nivel superior, ya que es profesor en diversos momentos desde el año 1994 de Historia de Honduras, Historia de América, Historia Universal, Sociología, Investigación Social, Filosofía, entre otras. También experiencia como docente a nivel medio, como profesor de Ciencias Sociales y consejero de estudiantes en el Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz y Dowell School, desde 1993 al 1999. También experiencia administrativa en el sector público como director general de Desarrollo Profesional Docente, antiguo INICE, a partir de febrero del 2022. Así como también posee publicaciones, una de ellas es La perspectiva histórica de un golpe de Estado en Tegucigalpa, con un taller de impresión en Espinal Moncada en el 2010, además de otra de sus publicaciones, Apuntes sobre la historia del movimiento campesino hondureño, esto en el 2012, otra de sus publicaciones, Historia de la cultura, también para un taller de impresión con Espinal Moncada en el 2013, así como otra de sus publicaciones, La historia contemporánea de Tegucigalpa, esto en el año 2015, y su última publicación, Historia de Honduras, en Tegucigalpa para el taller de impresión publigráficas, entre otras experiencias. Bueno, sin más, en este momento le cedo la palabra al doctor Guillermo Varela para que nos comparta su experiencia. Doctor, le cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Voy a comenzar, como les había dicho, con un recurso audiovisual que es propiedad del Museo para la Identidad Nacional y que me parece muy pertinente en función de la temática a tratar en este momento. Así que procedo en este momento a compartir. Si hubiera algún problema, por favor me lo dejen saber a través de audio o de mensaje, en que no se pudiera ver o escuchar.
Bien, solo un instante, porque cuando cerré la prueba, lo cerré sin querer el archivo, así que solo lo busco, en unos pocos segundos, por favor. Doctor, fíjese que el audio no se puede escuchar. No sé si él al compartir puede volverle a Ok, dar voy a compartir volver a con audio. compartirlo Ajá. y ya le había dado al botón de audio, pero confirmen por favor si se escucha o no se escucha de nuevo. Sí, está bien. Voy a hacer la prueba ahorita de nuevo. Doctor, Aún no. todavía no se puede apreciar el audio. ¿Sigue sin escucharse el audio? Sí. Ok. Pues yo le doy donde dice incluir sonido. Es más, lo apagué y lo volví a prender para confirmar que si era algún problema el que había. Le doy a ventana, me voy donde me corresponde ponerlo y debería sonar porque está ya aplicado el botón de audio. Voy a hacer el último intento y si no, no pasa nada. Me voy de un solo a las diapositivas. Ahora sí se escucha, Hoy sí, doctor. Honduras, ubicado al centro de América, constituye un cruce de caminos, espacio de confluencia entre pobladores que vinieron en diversos momentos. Aquí, diversas razas y culturas sembraron sus semillas, entrelazaron sus raíces y multiplicaron sus ramales, haciendo de esta prodigiosa nación el maravilloso hogar de un pueblo multicultural y pluriétnico. En el amanecer de la historia, los rayos del sol iluminaban las primeras semillas étnicas en la tierra de las higueras. Posteriormente, Honduras. Se trataba de mayas, chortís. Mi nombre es Juan Agustín Hernández. Soy nativo de Ocotepeque y también soy labrador de la tierra y soy maya chortiz. Chorotegas, tolupanes, naoas, lencas, pech y tahuacas. Mi nombre es María Desideria Pérez. Soy nacida aquí en La Campa.
Bueno, yo me dedico a la alfarería. Siempre hemos tenido la cultura de los de antepasados que han seguido pues la tradición del empira. Unos llegados del norte y otros del sur, conformando, según antropólogos, arqueólogos e historiadores, dos áreas culturales, Mesoamérica y el área intermedia o circunscaribe, cada una con rasgos culturales muy diferenciados. La llegada de los españoles a Honduras a principios del siglo XVI crea como consecuencia el sincretismo racial, cultural, religioso y lingüístico, elementos que perduran hasta nuestros días. La necesidad de mano de obra en las diversas actividades económicas hacen que los españoles traigan a nuestras tierras el aporte africano, enriqueciéndose de esta forma el mestizaje racial. Así surge el sambo, mulato, misquito. Mi nombre es Harry Kirrington, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Soy nativo de Barra Patuca, municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios. Nosotros surgimos en el siglo XVI con la corona española. Nunca hemos sido integrados en el gobierno de Honduras, ni en la colonización y ni en los gobiernos republicanos. Creol, descendiente de africano e inglés. Mi nombre es Jessica Collins, soy estudiante de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy nativa de Roatán, Islas de la Bahía. Mis antepasados llegaron a Isla de la Bahía en el siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, llegan a Punta Gorda, Roatán, procedentes de San Vicente, los Garinagu o garífunas, quienes se expanden por nuestras costas caribeñas y permanecen allí hasta nuestros días, conservando su lengua y cultura ancestral. Hola, mi nombre es Roberto Carlos, vicepresidente del Triunfo de la Cruz y representante de los jóvenes en la dicha aldea. Los garífunas llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, procedente de San Vicente. Entre mis ancestros se encuentra Satuyé y su hijo Maludá. Ambos contribuyeron a forjar la nacionalidad hondureña. El desarrollo económico, político y cultural de la colonia española lo vemos reflejado en los trazos arquitectónicos de ciudades y pueblos coloniales, sean en parrilla, plantas mineras o reducciones indígenas, edificaciones religiosas con gran influencia arquitectónica renacentista, barroca, mudéjar, casas particulares, edificios administrativos y fortalezas para la seguridad de la provincia. ¿Qué decir de la riqueza artística en escultura, pintura y platería que adornan los retablos de nuestras bellas iglesias, las cuales constituyen la riqueza de nuestro patrimonio cultural? A principios del siglo XIX, vientos de cambio provenientes de Europa invaden a Centroamérica. Así aparecen en la historia de Honduras los forjadores de la nación hondureña: José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, José Trinidad Reyes, José Trinidad Cabañas. Son parte de la galería de nuestros próceres que siembran los pilares de la hoy República de Honduras. Desde 1876 surge un nuevo amanecer. Dos ilustres hondureños, bajo la influencia filosófica positivista, deciden reformar a Honduras bajo un proyecto de visión de país. Atraídos por las concesiones del Estado, llegan otros grupos como norteamericanos, árabes, palestinos, entre otros, contribuyendo a enriquecer así el crisol étnico nacional, convirtiéndose desde entonces en un poderoso factor económico, político y social. Mi nombre es Teodoro Bacaret, soy descendiente árabe,
Mis abuelos se vinieron de Palestina hace ya mucho tiempo, a finales del siglo XIX. Se vinieron de allá por problemas que vivían en nuestro país y vinieron con pasaportes turcos. Por eso es el que viene el apodo de turco a nosotros los árabes. Y pues hemos venido a trabajar y a darle fortaleza y fuerza pues aquí en este país, que eran los únicos países, Chile y Honduras, los que recibían los emigrantes árabes entonces. A esta oleada migratoria se suman los inmigrantes chinos, cuyo número ha aumentado considerablemente desde el siglo XX. Mi nombre es Quan Chuong Kwon, conocido como Carlos Quan. Soy arquitecto de profesión, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Soy descendiente de padres que vinieron de Cantón, República de China, a comienzos del siglo XX. Una de las características de la migración china es que se identifica con el país y siembra su raíz. Así vemos en este país descendientes de chinos que han estado dentro del gabinete de gobierno, como el licenciado William Chong, secretario de Hacienda, la abogada Chu Sierra, ministro de Seguridad, la licenciada Leticia Matay, ministro de Economía y también fundadora de la Universidad Unitec. La búsqueda de oportunidades, la falta de tierra e incluso la guerra han sido también factores importantes para la inmigración de personas a nuestro país. Soy Alicia Goldstein, vivo en Tegucigalpa y soy miembro de la comunidad judía de Honduras. La comunidad es pequeña, tal vez hay 100 familias en todo el país. Me gradué de Ciencias Políticas de Rutgers University. He trabajado como maestra de escuela y en el presente me dedico a proyectos de beneficencia. Mis familiares llegaron a Honduras en 1929, don Boris y doña Gucha Goldstein. Ellos emigraron de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en su país eran insoportables y ellos escucharon que Honduras es un país de oportunidades y así fue. El siglo XX ha sido un siglo de guerras intestinas, dictaduras partidistas y militares, las cuales han desembocado en las últimas décadas en una consolidación de la democracia que perdura hasta el siglo XXI. Honduras, a lo largo de su historia, se ha nutrido de la savia de muchas razas. Ese inmenso árbol genealógico se extiende frondoso a lo largo y ancho de Honduras, mostrando a propios y extraños una imagen de su composición, rostro, piel y alma de nuestros ancestros. Una fusión de etnias que enriquece nuestra identidad nacional. Bien, espero que hayan puesto atención al recurso. Es un poquito largo, dura 11 minutos, y después viene una canción del cantautor Guillermo Anderson. El recurso no es tan nuevo, es del año 2005, como pudieron ver al final, pero contiene elementos que no han perdido vigencia. Sí, Honduras ha cambiado algo de lo que era en el año 2005, pero lo esencial que está dentro del contenido de lo que les compartí, que dura un poco menos de 11 minutos, yo creo que en términos generales se ha mantenido. Y antes de comenzar por la presentación, yo quisiera que ustedes me dijeran qué tiene que ver lo que acabamos de ver con el tema que nos tiene aquí reunidos, el tema de la identidad nacional. Cualquiera de ustedes que quiera opinar, solo levante su mano digital. Espero que haya sido posible escuchar al menos el video. A ver, la ingeniera María Guadalupe. Doctorísimo que Honduras es un país de oportunidades. Lo otro es que es rico en biodiversidad, en diferentes tipos de etnia, y que también han venido no solo por las oportunidades, sino que también a darnos determinado tipo de
procesos y actividades y a compartir experiencias también. Bien, pero aparte de la idea que usted muy bien ha apuntado, ¿quién más pudiera decirme qué tiene que ver lo que vimos con la idea de identidad nacional? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la identidad nacional de Honduras, de los hondureños? Lo que acabamos de ver. Alguien creo que había levantado la mano, pero le dio pena y la volvió a bajar. Recuerden que esto no es un examen. La idea es que generemos, en parte, una comunicación de ida y vuelta cuando se dé el chance. En este momento es la oportunidad de ustedes. Alguien escribió, somos identidades diversas. Bueno, también eso es una realidad. Se habla de una identidad nacional, pero también se habla de diversas identidades locales, regionales, étnicas, por ejemplo. Pero también hay elementos o aspectos comunes que todos compartimos, no solo, por ejemplo, los lencas, no solo los llamados ladinos o mestizos, no solo los isleños, no solo los misquitos o los garífones, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son transversales y que trascienden a la etnia, como hay cosas muy propias de ciertas etnias. En eso estaríamos de acuerdo en que hay también dentro de Honduras identidades diversas, aparte de un intento de construcción de una identidad nacional, porque esto último es construido. Y ahí es donde yo voy a caer en los minutos posteriores a esta primera e inicial discusión con ustedes. Ok, alguien dice el idioma, sí, es una cuestión transversal en términos generales. De hecho, hay algunas sociedades o etnias que tienen su propio idioma y que se convierten en lengua materna, por ejemplo, el misquito o el garífune. O para los negros ingleses de Roatán, el inglés. Después terminan aprendiendo en la escuela el castellano. Pero los lencas, por ejemplo, no tienen ya lengua materna originaria. Ellos aprenden el castellano como su lengua materna, pero son étnicamente y culturalmente diferenciados por ciertos rasgos que son muy propios de su grupo étnico. Entonces ahí estaríamos hablando de su identidad, por supuesto, en este caso de la identidad lenca. Pero reitero, hay elementos generales que comparten misquitos, ladinos, mestizos, lencas, chortís, que son generales, y a eso es a lo que nos aproximaríamos cuando dijéramos identidad nacional. Sincretismo, sí dice alguien, en efecto, el sincretismo viene de la palabra mezcla, entre la cultura española europea que vino y que se convirtió en dominante por la conquista, y lo que había acá de originario se dio un sincretismo, se dio una mezcla. Y hay cosas que son comunes, que se mantienen, por ejemplo, en prácticas culturales de los lencas como el cuancasco, que es el recuerdo de la paz que se llaman pueblos en guerra, agregándose el elemento cristiano, europeo, español del encuentro de los santos, patronos de cada pueblo, por ejemplo, el de la Paterica, como Ojona, aquí muy cerca de nosotros, de Tegucigalpa. ¿Alguien quería hablar? Parece que era Emilia. Hola, sí, en realidad soy Marlene, estoy aquí en la computadora de mi hija. Fíjese que yo tengo un par de consultas, que es parte, que ha sido parte de algunas experiencias que he tenido recientemente. Un amigo antropólogo me decía, además garífona, que cuando se pierde la lengua materna o se perdemos y otra persona, también garífona, no, misquita, me decía recientemente, yo le decía que por qué era importante la identidad, porque eso nos permite saber de dónde venimos, cómo nos conformamos y para dónde vamos, pues. Y me decía, ¿y para qué nos sirve eso? Yo quisiera alguna reflexión sobre estos dos puntos de vista. Doctor, gracias. Sí, la respuesta no es fácil, pero tiene que ver en efecto con ubicarnos en quiénes somos. Por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo los niños en las fotografías que les estoy compartiendo? ¿Y en qué sentido ahí podemos hablar de que hay un esfuerzo de construcción de identidad? Yo diría que, hola, ¿se me escucha? Sí. Yo diría, bueno, que eso nos recuerda la resistencia de los indígenas ante la llegada de los españoles.
Pero yo me hago también esa pregunta. Nuestros niños y niñas, a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, ¿se les enseña eso en las escuelas y en los colegios? ¿O lo hacemos casi como por inercia? ¿O se hace casi por inercia? La idea sería preguntarnos cuál es el objetivo de hacer eso. Y si estamos claros del objetivo de estas prácticas, de estos recordatorios, de estas enseñanzas, desde que están tan chiquitos los niños, si estamos claros del objetivo y lo hacemos en función de ese objetivo, entonces yo creo que sí estaríamos acometiendo la razón de ser de esto. Ahora, si no nos interesa, si es una cuestión, por ejemplo, en el caso en las escuelas de los profesores de salir del paso, porque tienen que cumplir, porque es parte del calendario cívico, difícilmente se va a construir imaginario nacional o identidad nacional, porque la identidad nacional no se puede imponer. O sea, cuando nosotros nos educamos, se entiende que la educación es un proceso de adquirir 3 tipos de aprendizajes: conocimientos, habilidades y valores. En este caso, ¿qué es la identidad nacional? ¿Es una habilidad, es un conocimiento o es un valor? ¿Alguien puede darme una respuesta? ¿Qué es la identidad nacional? ¿Cómo se aprende la identidad nacional? Es importante, vale la pena que tengamos identidad nacional. El video que vieron hace poco les dio una idea acerca de qué es la identidad nacional y por qué es importante la identidad nacional. Esa era la idea del video, hacerlo pensar sobre eso y no hablar tanto en abstracto. Porque yo les voy a compartir ahorita ciertas ideas que pueden ser muy abstractas, pero el video permitía concretizar esa idea, ir aterrizando. O sea, a ustedes les dio, al final de que vieron el recurso que les compartí, una sensación de desesperanza, de fatalismo respecto al futuro de Honduras, o les dejó algo de optimismo sobre las posibilidades de Honduras y lo que es Honduras. O les dio ganas de largarse del país e irse en una caravana. Hola. Hola. Sí, fíjese que a mí sí me dio esa sensación de un poco de desesperanza, porque digo yo, este país al final es la historia de la exclusión. O sea, ver el video le dio la sensación de exclusión. No le dio la sensación de que este es un país rico en patrimonio. No, claro, si es un y país cultura y rico, naturaleza y en recursos. es un país rico, es un país rico empobrecido. Esa es la idea que me da. Ok. ¿Y entendió usted algo de qué es Honduras al ver ese video? Sí, claro. Ok, entonces si usted está comprendiendo qué es Honduras, entonces usted está realizando una idea, en este caso de nación. Pero yo les he preguntado a ustedes que si la identidad nacional es derivado de un aprendizaje de conocimiento, de habilidades o de sentimientos o de valor. Y eso está en función también de responder la pregunta si tiene sentido estos ritos cívicos, por ejemplo, la celebración del Día del Empira. ¿Tiene un sentido esto? ¿Tiene un sentido que el 3 de octubre se celebre el Día de Morazán, aunque la gente, el decreto en el gobierno de Tiburcio Carías decía el Día del Soldado? Sí, Morazán en algún momento fue soldado, pero no fue su objetivo final, ser soldado. El ser soldado militar fue un medio para un fin, y el fin no era el militar. Entonces, para mí, el 3 de octubre, más que el Día del Soldado, es el día de Morazán, de su nacimiento, que fue un estadista, demócrata, mártir, héroe de una causa. Y creo que es importante que la gente conozca esto. No solo que ganó la batalla de Trinidad el 11 de noviembre de 1827, yo creo que debe existir la famosa cátedra morazánica, la cátedra de Valle, y la cátedra de todos los héroes que en Honduras incluso han sido invisibilizados, hombres y mujeres. Fíjense que tenemos un panteón de héroes de aproximadamente 12 o 15 personajes, y de estos solo una, hasta este momento, oficialmente mujer, y fue decretado en el 2007 a iniciativa de una dama, diputada en aquel tiempo, y se propuso que fuera una de las mujeres que más esfuerzo hizo por la conquista del voto femenino y de los derechos de las mujeres en Honduras, que fue Visitación Padilla. Es la única heroína nacional.
De ahí todos son predominantemente hombres, y no digo que no tengan valor o relevancia algunos de estos, pero está invisibilizado el papel de la mujer. Y las mujeres han sido muy importantes en la construcción de la historia de este país. Incluso participaron en las guerras civiles, que permitieron a tales o cuales caudillos en algún momento encaramarse en el poder. Y sin una mujer, por ejemplo, Morazán no hubiera alcanzado importantes objetivos en su administración pública, porque prácticamente empobreció a la pobre María Josefa Lastiri, que era una de las mujeres más ricas de Honduras, cuando se casa con Morazán un 30 de enero de 1826. Entonces, hace falta mucho, hay un reto por construir esta historia, que es parte de que construyamos una idea de nación más amplia y menos vacía que la que hasta ahorita tenemos. Y digo vacía y que tenemos porque en la medida que desconocemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra geografía, nuestros recursos, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras estadísticas, entonces esa idea de nación es vacía, o muy débil, o muy flaca. Entonces nadie puede intentar transformar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿quién diablo fue Dionisio de Herrera o José Cecilio del Valle? Les aseguro que el 99%, así como yo hace algunos años atrás, solo podía decir, y aún siendo historiador, que José Cecilio del Valle era el redactor de la Acta de Independencia. ¿Y qué más que eso? Hay demasiado universo alrededor de esta extraordinaria figura intelectual de la primera mitad del siglo XIX que trasciende con creces esa idea. Pero en la medida en que es muy pobre mi conocimiento histórico, mi conocimiento de lo que ha venido pasando hasta ser lo que hoy es Centroamérica y Honduras, porque aparte de hondureño yo me siento centroamericano y tengo el deseo y el anhelo de que Centroamérica vuelva a ser una. Entonces eso me lleva a mí a la idea de decir, bueno, tengo identidad hondureña, pero también tengo identidad centroamericana. Y es importante tenerla. Bueno, yo puedo quedarme una hora haciéndoles preguntas del video y no voy a salir de esto. Entonces voy a ser un poquito más rápido en ir avanzando. Además, habrá más oportunidad para interacciones de ustedes. Y les voy a compartir una parte de lo que fue una conferencia que hace muchos años atrás me pidió el sistema bibliotecario que diera sobre el Empira. Pero para hablar sobre el Empira, o sea, yo no voy a hablar sobre el Empira específicamente, pero para hablar esa vez sobre el Empira, preparé algo para entender un poco la idea de lo que es la identidad nacional, la idea de nación y cómo históricamente en Honduras se ha construido, partiendo, por supuesto, de ciertas premisas generales que son teóricas básicas para entender esto, desde lo que se ha construido por los teóricos de esta disciplina de las ciencias sociales. Te vamos a empezar citando a un cientista social de origen británico, aunque nació en China porque sus padres eran diplomáticos, que se llamaba Benedict Anderson. Creo que este personaje murió hace unos 3 o 4 años. Yo no he sido un gran teorizador, ni he leído mucho la obra de Anderson, excepto por trabajos que se refieren a él. Por ejemplo, un colega mío, el doctor Jorge Alberto Amaya Vanegas, hizo su tesis de doctorado en España sobre la idea de nación en los negros garífunas de Honduras. Y cuando me leo los extractos de la tesis de Jorge, no lo he leído porque tiene como 1000 páginas, la tesis debería leerla, ¿verdad? Pero he leído el resumen ejecutivo, es una tesis bien interesante. Y él plantea en su marco teórico referencias a Benedict Anderson. De aquí tomo yo precisamente estas ideas. Entonces, Benedict Anderson, que en otras partes he leído sobre él cuando murió, escribió una obra que es clásica en las ciencias sociales en 1980 que se llamaba Comunidades Imaginadas. Y de esta obra de Comunidades Imaginadas, él plantea que la identidad nacional es eso, una comunidad imaginada. Y desde en qué momento se va poniendo en boga en los estados europeos, situación que después se extrapola a América, en la construcción de la idea de nación, desde la Revolución Francesa. En aquel tiempo, el rey se asumía como que el Estado era yo, decía, o se le atribuye supuestamente la frase al rey Luis XIV de Francia, que gobernó casi 60 años, entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, y él es el que va a construir el famoso palacete de Versalles. Entonces, este importante rey, Borbón, francés, dicen que planteó eso, pero sea cierto o no es cierto que dijo que el Estado soy yo, eso daba la idea de que la gente debía ubicarse como francés alrededor de la idea del rey, un personaje extraordinario, y que existía porque Dios así lo quería. De ahí que en ese tipo de estados que ya son capitalistas, pero que siguen manteniendo rezagos del feudalismo, por ejemplo, la necesidad de que la iglesia legitime el poder político, es que entonces, pues,
la idea es que la voluntad del rey no se podía cuestionar porque no solo era ilegal, sino pecado. Y para eso estaba la iglesia también para sancionarlo. Y recuerden que había también Santa Inquisición. Pero cuando los reyes entraron en crisis, particularmente en Francia y décadas después en el resto de las monarquías europeas, y dejaron en la mayor parte de ellos de controlar el poder político, entonces se planteó la sustitución de la idea de que la nación o la soberanía nacional era potestad o patrimonio del rey para migrarlo a entender que ese poder y ese derecho soberano de decidir el destino de la nación estaba en el pueblo, en la ciudadanía. Esas ideas comienzan a ser boga a mediados del siglo XVIII y son parte de lo que se conoció como el movimiento de la Ilustración inglesa, francesa, y luego estas ideas vinieron a América. Y particularmente fueron la base de la Revolución Francesa, la idea de que quien quiera que gobierne se debe al pueblo y el pueblo tiene derecho a quitarlo cuando usurpa los derechos básicos de este pueblo, que son, por ejemplo, la libertad, el derecho a ser feliz, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso legal, el derecho al honor, la libertad de pensamiento, de creencias. Estos son los primeros esbozos de lo que va a ser más adelante los derechos humanos y que se entiende como la primera generación de estos. Más de un siglo después vendrán, sobre todo alrededor de mediados del siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que los derechos de las personas trascienden lo político-civil y son pues también económicos, sociales, vivienda, trabajo, salud, educación, ocio. Incluso a finales del siglo XX la idea de que también tenemos el derecho a la paz, el derecho a un ambiente sano a propósito del cambio climático. Entonces, toda esta amalgama de derechos que el Estado viene o deviene obligado a tutelar es lo que justifica la razón de ejercer el poder político y no otra cosa, en beneficio de la comunidad. Entonces, desde la Revolución Francesa, que se abolió la monarquía y que se instaura la república, la idea es que los gobernantes lo son y deben serlo en función del bien general, pero condicionado a un contrato o pacto social que en la teoría se materializa en una constitución que define al Estado, cómo éste se organiza, cómo funciona y también los deberes y derechos de aquellos que son el soberano, es decir, los ciudadanos y su relación con el Estado. Eso es lo que en general se define en las constituciones y ese es lo que está por encima de cualquier voluntad de un gobernante. La ley es la suprema entidad o institución en un Estado. De ahí que nosotros vemos el rito que ocurre en las diversas democracias, sean estas democracias profundas o de fachada, híbridas o pseudo-democracias, pero siempre seguramente ante la ley, ante la Constitución, se promete ser fiel a las leyes, etc. Y esa es la idea, que la ley es el imperativo supremo, que mueve las acciones de los gobernantes y de los gobernados. Entonces, a partir de ahí, como dice el segundo párrafo, lo que va a legitimar al Estado es la idea de ser un espacio comunitario, independientemente que exista dentro del mismo explotación, desigualdad. Aunque el Estado debe promover al menos la igualdad de oportunidades, si de los diversos talentos derivan que unos sean más acaudalados, más afortunados, más solventes o más pobres, eso ya es otra cosa. Pero al menos el Estado debe garantizar los derechos básicos y al menos la igualdad de oportunidades. Y entonces, a partir de ahí, si ya el Estado y el poder político no se ejerce por la voluntad de Dios, sino por la voluntad soberana de la nación, de la ciudadanía, entonces deviene ahora construir los fundamentos por qué se debe obediencia a la conducción del Estado, aparte de suponer que el Estado existe como un espacio comunitario del bien común. Y eso entonces va a generar, sobre todo cuando Napoleón invadió en su cruzada imperial entre 1804 y 1815, por cierto, que viene la película Napoleón el próximo 26 de noviembre, por tanto en la publicidad. Napoleón generó mucho resentimiento cuando sometió a pueblos como el polaco, a los reinos italianos, a España, y generó movimientos nacionalistas que encontraron en su pasado, en su lengua, en sus ideas religiosas, en sus costumbres, la fuerza a partir de la cual luchar contra el invasor, defender lo propio, defender su nación. Y la nación está cruzada de imágenes, de símbolos, de banderas, de cosas que se comparten y que no se miran a veces, pero son ideas que son colectivas y que pueden mover, por ejemplo, la resistencia ante un invasor. Ahí la importancia, quiero empezar a hacer énfasis en el hecho de contar con una identidad sobre la cual referenciar nuestras acciones. Y eso fue lo que pasó en Europa a este tiempo. Cuando los americanos comienzan a rebelarse contra España y comienzan a asumir una identidad de ser americanos y ya no parte de un imperio, identidad de venezolanos,
identidad de colombianos, identidad de centroamericanos, identidad de mexicanos. Entonces eso sirvió también de base para también luchar por una sociedad distinta, ajena al ejercicio absoluto y despótico del poder que había antes en las monarquías absolutas. Dice don Benedict Anderson, el señor que estaba citando hace poco, que hay 4 aspectos que configuran la construcción de la identidad nacional. La identidad se construye desde el Estado, desde las autoridades del Estado. Claro, tomando como referencia elementos de base de la historia, de las costumbres y de la cultura de una sociedad, pero en general es un proceso orientado desde arriba, lo cual no obsta, no desdice que existen identidades locales, étnicas y regionales, como hace poco decíamos al inicio de la discusión. Entonces, la identidad nacional implica, entre otras, un mito de fundación, de un origen. Generalmente es una guerra de independencia, por ejemplo, la independencia de los gringos de Estados Unidos, o las luchas emancipatorias de Simón Bolívar o José de San Martín en Argentina. Cosa que no tenemos nosotros en Centroamérica, porque en Centroamérica la guerra de independencia no existió, fue un pacto. Fue un ponerse de acuerdo criollos y peninsulares, porque como dice el Acta de Independencia redactada por José Cecilio del Valle, que serían temibles las consecuencias en caso de decidir el mismo pueblo. Entonces, para muchos fue una independencia conservadora. Yo tengo mis observaciones al respecto. No creo que José Cecilio del Valle haya sido conservador. Creo que fue un equilibrista que trató de sintetizar posiciones encontradas y encontrar algo que mediara y le diera a cada parte, las que estaban en pleito, en debate, el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala, algo que permitiera a los 2 bandos o a los 3 bandos sacar esa resolución que terminó siendo una propuesta de independencia al resto de las provincias desde Guatemala. Bien, entonces, el mito fundacional en una guerra para nosotros no existe. Puede que para los salvadoreños y los hondureños sean las luchas de Morazán por reconstruir la república. En Costa Rica es Juan Santamaría, el héroe nacional máximo, no tiene nada que ver, por supuesto, Morazán, y a partir de ahí ellos adquieren la idea de identidad de un prócer. Incluso los nicaragüenses celebran también la derrota de William Walker como pegado con el Día de la Independencia, es un doble feriado que tienen ellos, más que la fecha de independencia nuestra, y lo mismo pasa con ellos. Y quizás, por ejemplo, para nosotros, en lo que ha sido la construcción de nuestra identidad, Morazán es muy propio más de los salvadoreños, que hasta un nombre le dieron a su departamento, a uno de sus provincias, y nosotros. Es probable que falte mucho construir esa identidad. Cuando algún día Centroamérica se vuelva a unir, es importante construir un discurso sin pensar que Morazán era un santo, sin pensar que no cometió errores y sin pensar que no tenía defectos. Creo que al final hay que hacerle balance de lo positivo, civilista, democrático, que es otra cosa, pero es importante construir esto de cara a una idea de integración que de momento no existe en toda Centroamérica. También hay un discurso histórico oficial, es una parte irrelevante de la identidad nacional. Es decir, todos los estados construyen y a través del sistema educativo una historia oficial. Y no siempre es una historia apegada o lo más cercano a la verdad histórica. Entonces, son lo que en el siglo XIX se construyeron, según algunos analistas, como historias de bronce. Esas historias en las cuales el prócer es un santo, un ser perfecto, que sustituye al santo católico por el santo civil, a cual rendirle culto. Y de hecho, pues no va a ser casualidad que a la segunda mitad del siglo XIX, nuestros líderes políticos se dieron a la tarea de crear plazas, estatuas, bustos de bronce para conmemorar o reverenciar a esos héroes o próceres, algunos supuestos, algunos reales, como seres pues, casi míticos y santificados. ¿Y cuál es el panteón, por ejemplo, de héroes? Bueno, el discurso histórico es construir una historia oficial. Y en Honduras se encargó a un padre, un sacerdote que después dejó los hábitos, Antonio Ramón Vallejo, por parte de, en 1880, por el presidente Soto, o 78, perdón, y se publicó esa historia de Honduras oficial en 1883 con el nombre de Manual de Historia Política, Compendio de Historia Política y Social de Honduras. Fue la primera historia oficial de Honduras que utilizó en escuelas y colegios para enseñar a los niños nuestro pasado, que comenzaba, según el autor, hasta la independencia y terminaba en el momento, según el más luminoso, que era la reforma liberal de Soto entre 1876 y 1883. Y ahí viene también el esfuerzo de Soto, después de que el país había estado sumergido en la anarquía, de crear el Panteón de Héroes. Y se oficializan como personajes relevantes. Su primo hermano, que era el secretario de gobierno, Ramón Rosa, investiga y escribe, era un gran intelectual, la biografía del padre Reyes, fundador de nuestra universidad, y que era el vestido de Ramón Rosa, el que sale en el billete de 500 para más referencia.
Y Ramón Rosa también escribió una biografía sobre Francisco Morazán y una sobre José Silva del Valle. Él estaba muy interesado en divulgar la relevancia de estos personajes. Y a la vez, él había estado en Guatemala, conoció mucho de la historia reciente para aquel momento de Centroamérica, fue ministro de Exteriores del gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, igual que Marco de los Soto, su primo, lo fue de Gobernación. Y con el apoyo de Rufino Barrios es que ellos se instalaron en el gobierno de Honduras en 1876, pretendiendo crear un gobierno progresista, modernizante y creador de una base económica de exportación, por ejemplo, del café, para darle al país los recursos con los cuales se iba a construir un Estado, red sanitaria, red educativa, escuelas, potenciar la universidad, etc. Entonces, dentro de esa educación que se pretende dar, también vinculada a lo cívico, no solo a lo técnico, está la idea de construir una conciencia cívica, una conciencia histórica, por eso el manual de historia, pero también símbolos y también el panteón de héroes, entre los cuales, pues reitero, el principal va a ser siempre Morazán, le siguen Valle, Herrera, el padre Reyes, como fundador de la universidad, Cabañas, entre los principales. Y luego vendrán otros, ¿verdad? Por ejemplo, Lempira, que era el objeto de esa conferencia original que les mencioné. Pero ahí arranca nuestro panteón de héroes. La erección de plazas, de estatuas y de bustos, por ejemplo, el de Morazán, el de Cabañas y Herrera, que se encuentra en el Parque La Merced, contiguo al Congreso Nacional. Más adelante, la estatua de Herrera, que está frente al Manuel Bonilla, el busto de Herrera. O en la época de Soto y de Rosa, que también se encargó a un artesano italiano la confección en bronce y en mármol de la estatua también de Valle, que se encuentra enfrente de la iglesia de San Francisco en Tegucigalpa. Entonces a ellos debemos ese panteón de héroes y durante finales del siglo XIX y principios del XX también la construcción de otros símbolos de identidad como la bandera y el himno que datan de 1866 y el escudo. El himno, perdón, no es del 1866, sino que fue escrito por un concurso que convocó al gobierno de Manuel Bonilla en 1904, y entre los poetas y escritores que concurrieron ganó un muchacho de 20 años que se llamaba Augusto Coello Esteves, con la obra llamada Canto Honduras, pero no fue sino hasta 14 años después, en el año 1915, porque Bonilla fue derrocado, regresó después de una guerra civil años después, murió, y uno de sus sucesores, que fue Alberto Membreño, proclamó en el año 1915 como oficial a ese himno anteriormente llamado Canto a Honduras. Entonces, este gobierno del joven Soto tenía 29, 28 años, mira viejo por las patillas, que era la moda a finales del siglo XIX, donde ya es el presidente. Este gobierno, al que se le llama de la reforma liberal, y fue importante porque logró avanzar en ese proceso de consolidación del proyecto de nación. Se construyó una versión sobre la identidad y la cultura nacional, se centralizó el poder, se vencieron los localismos, acabaron por algunos años las guerras civiles, y como les decía, se comenzó a escribir la historia oficial, seleccionando héroes y próceres y revelando estatuas a partir de 1882. Ya antes, como antecedentes, entre 1860 y 66, en Honduras había dado pasos importantes porque la construcción del Estado Nacional no solo es el tema de la identidad nacional, también implica el territorio. Y en 1860, Honduras, siendo presidente, José Santos Guardiola había logrado la devolución a su soberanía mediante un hábil negociación diplomática de La Mosquitia y Roatán y las Islas de la Bahía. Es un importante hito para mí en la construcción del Estado Nacional, porque también el territorio es parte de la idea de nación. Y les decía que en 1866 se crean símbolos relevantes, los llamados símbolos mayores, la bandera y el escudo. En 1904, como Manuel ponía el himno, que es oficializado, les reitero, en 1915. Otros símbolos que ya son símbolos menores, tenemos la moneda nacional, que fue propuesta a idea del diputado Jesús Aguilar Paz en 1926, que se llamara Lempira. La otra propuesta en ese debate en el Congreso fue que se llamara Morazán, pero si no recuerdo mal, creo que la votación quedó 41 votos, déjenme recordar, 41 votos contra 24 o 25 a favor de que se llamara Lempira y no Morazán. Y también obra del químico farmacéutico y a la vez geógrafo y estudioso de nuestra cultura, Jesús Aguilar Paz. Él había viajado desde 1918 a lomo de mula con sus recursos y cartografió en esos años, hasta 1930, el territorio hondureño.
El resultado fue un mapa que lo presentó a consideración del Congreso Nacional y que fue oficializado como tal, como el mapa oficial de la República de Honduras en el año de 1933. Y repito, también a eso se le debe que nuestra moneda se llame el empira, que es otro símbolo menor relevante. Ahora, es importante un detalle que nos apunta en esta evolución histórica de la construcción de la llamada identidad nacional desde arriba, desde el Estado. Lo que para 1949 advierte el historiador Marcos Carías que había ocurrido con toda esta evolución histórica hasta ese momento de 1949. Él dice en una parte de su libro De la patria del criollo a la patria compartida, una historia de Honduras, lo siguiente. Honduras como nación y como patria ya tenía para 1949 muy claramente conseguidos y definidos todos sus atributos. No le hacía falta bandera, escudo, árbol, flor, que era la famosa orquídea, la danza que era el Sique, el mapa de Aguilar Paz, patrona que había sido oficializada en 1925 por la Iglesia Católica, la Virgen de Suyapa, poetas nacionales, el principal Juan Ramón Molina, y ya poseía héroes e ilustres antepasados aborígenes porque ya el empire había sido ya reivindicado tanto en el himno nacional, en una de las estrofas, como también en la moneda. Y más adelante, en los años 30, se va a dar mucha potencia a la idea de una supuesta descendencia de los hondureños de los mayas y comienza la restauración en serio del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, obra, hay que reconocerlo, del gobierno de Tiburcio Carías Andino. Dice Darío Uraque, a propósito de la creación de la moneda nacional, es un historiador muy prominente que trabaja en los Estados Unidos, que la creación de la moneda de Honduras se dio en un momento en que el Estado oficializa que los hondureños éramos una sociedad mestiza, derivada de una mezcla fundamentalmente entre europeos e indios. Esto para Uraque, en una obra que escribió que se llama Conversaciones históricas con el mestizaje y su identidad nacional en Honduras, él cree que es una falacia que se nos vendió en el último siglo y que obedece a una idea que venía de México, de un gobierno muy nacionalista, después de la Revolución Mexicana, cuando fue ministro de Educación un señor que me escapa el nombre, apellido Vasconcelos. Él escribió una obra que se llamaba La raza cósmica, donde reivindica que los americanos somos una sangre mezclada de indios y de españoles, y que en ambas hay características prominentes que nos hacen ser en el futuro una raza cósmica superior y llamados a ser una sociedad avanzada. Esa idea tuvo mucha influencia en América Latina y Centroamérica en particular, porque nosotros de alguna manera con México compartimos una cercanía geográfica y cultural bastante acentuada. Entonces, bueno, estas son las primeras monedas del empira que ya fueron acuñadas en el gobierno siguiente de Vicente Mejía Colindres, creo que ya en los años 30 comenzaron a circular. De hecho, creo que la moneda que aparece ahí dice en el reverso, 1932, eran de plata, por cierto. No eran de cobre o de aleaciones de otros metales como ahora. Y abajo vemos uno de los primeros billetes del empira que fueron acuñados a principios de la década de los 30. Bueno, aquí esto ya lo mencionamos, lo del himno nacional. Este joven, don Jesús Aguilar Paz, por cierto. Jesús Aguilar Paz, cuando planteó la idea de por qué debía llamarse nuestra moneda nacional empira, dijo, entre otras cosas, en su discurso de defensa de su moción lo siguiente. Y miren cómo esto se relaciona con lo que decía Vasconcelos, el mexicano. El elemento indígena es en nuestro país el elemento predominante en la constitución de la patria hondureña. Y por otra parte, la sangre española, hidalga, valiente y generosa, constituye la otra columna en que descansa en Honduras y en la mayoría de los países hispanoamericanos la estructura de la nacionalidad. Esto es casi calcado lo que decía Vasconcelos en la mente de Jesús Aguilar Paz, que para la época esto era los referentes fundamentales de pensamiento. Hoy en día podemos decir que esto no es cierto. Si ustedes recuerdan el video que les presenté al inicio, podemos decir nosotros que los hondureños somos básicamente una mezcla de indios y españoles. Viendo todo lo que ustedes vieron en ese video, yo creo que la respuesta es no. Es parte, sí, pero no es exclusivamente eso. Bueno, esto me lo voy a adelantar. Es interesante que, siendo presidente de Honduras hace un poco más de cuarto de siglo, Carlos Roberto Reina, en ese año Honduras ratificó el convenio 169 de la OIT de Naciones Unidas, que en Ginebra, Suiza, había planteado que era una obligación de todos los estados suscriptores del convenio velar por la conservación, por la protección de las culturas autóctonas,
y esto implicaba también la protección de sus territorios ancestrales. Ustedes se han fijado que en las últimas décadas nuestros grupos étnicos han tenido graves problemas con inversores privados vinculados a minería, a represas eléctricas, a complejos hoteleros turísticos que, por ejemplo, están arrinconando al pueblo garífuna en la costa norte y los ha llevado a interponer demandas que cuando la jurisdicción interna se agota tienen que trascender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, después de años, les ha dado la razón y los gobiernos de Honduras se niegan a cumplir con esto que está basado en el convenio 169 de OIT, el reconocimiento a las culturas, a los territorios ancestrales de los grupos étnicos, que le correspondió a Carlos Roberto Reina en 1995 ratificar. En esos años, antes de que estas cosas se volvieran tan graves para estos pueblos, el problema de sus tierras, hubieron movilizaciones fuertes de los indígenas lencas. Acababa de fundarse en 1993 el Comité de Pueblos Indígenas, el COPIN, que dirigió en su tiempo Salvador Zúñiga y después Berta Cáceres. Y también vinieron muchos negros agrupados en la Organización Fraternal Negra, OFRANE, a exigir el cumplimiento inmediato de esa ratificación del convenio 169 por parte del gobierno de Honduras. Entonces, al final, Carlos Roberto Reina solicitó que se creara la Fiscalía de las Etnias, del Patrimonio Cultural. Se generó un programa que se llamaba Nuestros Raíces, intentando apoyar demandas de estos sectores, que es imposible cumplirlas todas, pero están en ley, hay que intentar cumplirlas. Y un periodista le preguntó a Carlos Roberto Reina qué opinaba de esas masivas de miles de indígenas que estaban viniendo a colocarse en los bajos del Congreso Nacional junto a los negros. Entonces él escribió, o más que escribir, dio esta declaración. Creo que fue al diario Tiempo, no sé si fue de julio del 95. Los pueblos indígenas dicen, necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño, no porque sean etnias distintas. Si todos somos mestizos, miren cómo Carlos Roberto Reina, directa o indirectamente, demuestra, siendo una persona muy erudita, porque era doctor en Derecho Internacional, el doctor Reina está repitiendo la frase de Vasconcelos dicha décadas atrás. Y además dice que en Honduras nunca han habido problemas raciales. Yo no sé ustedes qué creen, pero en Honduras sí han habido problemas raciales. Entonces, no como en la época del apartheid, no como lo que le está pasando a los palestinos con los judíos, no como lo que ocurrió en los Estados Unidos en la guerra civil y en la lucha por los derechos civiles. Sí ha tenido problemas raciales. Y tal vez más adelante les presento algo. Dice Darío Uraque que no, a mediados de los años 20, ese tema de la moneda nacional tuvo que ver también con la presencia de tropas norteamericanas que intervinieron en la guerra civil de 1924 y hubo líderes políticos e intelectuales como Froilán Turcios que escribieron un boletín de la Defensa Nacional condenando la presencia de estos y exigiéndole que se fueran y que dejaran a los hondureños resolver sus problemas internos. Los gringos estaban acá con el supuesto de proteger a la Embajada de Estados Unidos en esa guerra civil que duró de febrero a abril del 24 y que fue muy sangrienta, y además supuestamente sus intereses empresariales que estaban en el banano y en las compañías mineras cerca de Tegucigalpa, que era la Rosario Mining Company. Entonces esa presencia de esos norteamericanos, que vemos una foto ahí, habría propiciado la idea de un nacionalismo hondureño incipiente y que también esto a la postre llevó a que el Partido Nacional que ustedes conocen se llamara como tal, porque la idea era también la idea de un nacionalismo. Y más adelante que la moneda se llamara precisamente Lempira como un defensor de la soberanía nacional ante un invasor extranjero. Es otra razón por la cual Darío Uraque sugiere por qué se dio en ese momento que nuestra moneda se llamara así. También estaban viniendo inmigrantes negros a trabajar en las compañías paneras que venían de Belice, de Caimán y de Jamaica, y venían también inmigrantes que se dedicaban al comercio, aprovechando los miles de trabajadores centroamericanos y hondureños que habían en los pueblos donde estaba expandiendo la economía del banano. En todos estos sectores, uno de ellos, los negros, por ejemplo, ingleses que vinieron, empezaron a quitarle espacio laboral a los hondureños y los comerciantes a quitarle espacios comerciales a lo que antes era la élite económica hondureña. Y estos inmigrantes que se vienen a colocar en espacios comerciales son chinos, son árabes y son judíos. Y empezó entonces a darse una legislación discriminatoria contra estos grupos étnicos, al grado que en 1928 o 29 la ley de inmigración dejó de ser flexible a los inmigrantes que vinieron a Honduras y se empezó a cobrarles a aquellos que eran considerados de segunda categoría, negros, gitanos, judíos, chinos, árabes, multas de 5.000 lempiras. Hoy, si a mí me toca pagar 5.000 lempiras por una multa de lo que sea, realmente me va a doler.
Óigame, pero 5.000 empiras hace 80 años, hace 90 años, era como lo que valía una casa, promedio. Entonces no era cualquier cosa. Y llegaron a cobrar esas entradas exorbitantes para que no vinieran ese tipo de inmigrantes. Don Froilán Turcios, el nacionalista que yo les mencioné, era racista, un patriota, un gran intelectual, un gran poeta, pero miren lo que escribió el 18 de julio, observando la llegada de inmigrantes negros a las compañías bananeras. Dice Froilán Turcios, creo que fue en el diario el Cronista, nunca el país podrá soportar largo tiempo la presencia de una turbamulta de negros, perniciosos e incorrectos venidos a Honduras. El hondureño, que es de raza 1000 veces superior al negro y que es más inteligente y apto para las faenas agrícolas, cuán perniciosos han sido para el país y que aún trabajan en las fincas del norte. Palabras de don Froilán Turcios. El gran escritor y periodista Alfonso Guillén Zelaya de Olancho, de Juticalpa, que alguna vez escribió aquel hermoso ensayo Lo Esencial, también escribió esto en el diario El Pueblo, el diario del Partido Liberal, el 10 de marzo del 31. En Honduras la invasión negra desplaza a los hondureños de manera insistente y humillante y se corre el peligro que en el correr de los años Honduras no sea sino una nación de mulatos. ¡Qué desgracia! Pensamiento de Alfonso Guillén Zelaya. Hay un señor de la Ceiba, Adolfo Miralda, que era amigo de ciertos inmigrantes árabes que también estaban comenzando a ser discriminados porque hacían dinero y desplazaban a la élite comercial hondureña. Escribió lo siguiente en un diario de la Ceiba. El concepto de razas inferiores aplicados a los árabes es un error garrafal. Los señores sirios, que eran amigos de él, libaneses y palestinos son de raza blanca. Una colonia altamente trabajadora. Oiga, para que ser trabajador había que ser de raza blanca. Porque las negrerías y las indiadas analfabetas de la República son la rémora invencible para nuestro mejoramiento y no nos dejan boca con qué hablar. Y eso es lo que decía 70 años después Carlos Roberto Reina, que Honduras nunca ha tenido problemas de racismo y que todos somos mestizos. Entonces, dice Darío Uraque, debe cuestionarse la suposición de que Honduras se ha beneficiado de una integración racial armónica debido a ese avanzado mestizaje entre indígenas y españoles desde la época colonial, y que ese mestizaje avanzado habría terminado con la discriminación racial. Miren lo que decía este mensaje en un diario de los años 30. Creo que esto era en la Ceiba. Está en resaltado el mensaje del comerciante. En el comedor ideal, dice, al lado de Salomón Sicapi, se ofrece un servicio de alimentación muy buena y barata. Se exigen buenos informes. No se sirve a personas de la raza de color. Margarita de Barret. Ahora veamos otro mensaje análogo que es del presidente después de la Guerra Civil en 1926, Vicente Tostar. Dice, prohíbese la entrada a personas de la raza de color. Esta es una circular del señor presidente. Casa Presidencial, 26 de enero de 1925. Señor comandante de armas de la Ceiba, no permita usted la entrada al país de personas de raza de color que vengan a radicarse en Honduras. Su afectísimo Vicente Tostar, que era el presidente de Honduras, nada más ni nada menos. Entonces, podría hablar más sobre cómo accidentadamente se ha ido construyendo una identidad, pero es una identidad que no debe ignorar que Honduras es un país muy variado. No es simplemente un país mestizo. Aquí hay indígenas, pero también hay negros. Y hay chinos descendientes, hay hondureños chinos descendientes. En el video se mencionaba que algunos fueron decanos, ministros, fueron fundadores de universidades. Hemos tenido descendientes de judíos que han sido también ministros, magistrados, diputados, candidatos a la presidencia. Hemos tenido hondureños árabes descendientes, grandes, artistas, intelectuales, pero también políticos. Incluso un presidente árabe descendiente que en el año 98, el 2002, fue ni más ni menos que Carlos Roberto Flores Facusé, dueño precisamente del diario La Tribuna y de otras empresas. Voy a cortar hasta acá. El tema de la identidad nacional es un tema bien complejo. No es tan fácil de hablarlo. Yo lo que quise un poco explicar es cómo desde la teoría se construye y por qué la idea de una nación, de una identidad nacional, que esta es producto de élites políticas interesadas en crear una conciencia, una unificación de nación en sociedades que han sido fragmentadas, que han venido de guerras civiles, de anarquías, como era Honduras en la época en que asumió Manuel Soto, y que a partir de ahí se fueron potenciando elementos fundamentales que son parte de nuestro imaginario nacional, de nuestra comunidad imaginada, que no ha acabado ni va a acabar jamás de construirse, porque se construye en la historia, es decir, en el tiempo. Bien, muchas gracias. Un placer y quedo a disposición de sus interrogantes.
Muchas gracias, doctor Varela, por su experiencia. La verdad que esta tarde-noche considero que hemos quizás recordado alguna información que ya conocíamos y aprendido cosas nuevas. Bueno, en este momento, pues recordarle a los participantes que si desean hacer consultas u opiniones, pueden comenzar a participar mediante el chat, o bien, si desean abrir micrófono, por favor, alcen la mano. Gracias. Bien, a los compañeros asistentes que escribieron algunos mensajes, pero creo que estaban referidos más a las preguntas iniciales. Alguien dijo que la identidad es un sentido de pertenencia. Sí, sí, porque es un sentimiento. A un país, a una comunidad, correcto, porque la identidad nosotros la podemos diversificar. Hay una identidad nacional como una pretensión de las élites políticas de construir un imaginario nacional, pero hay identidades locales, hay identidades barriales, hay identidades incluso de familia y hay identidades también globales. Yo me puedo sentir, como les dije, orgullosamente centroamericano, aspiro a que algún día vamos a ser un solo país, pero también me siento americano y también me siento ciudadano del mundo y me importan los problemas de la humanidad, me importa el problema de la guerra, me importa el problema de la deriva climática que va a afectar a mis hijos, a mis nietos, a mí mismo. Entonces, en ese sentido, considero también que tengo una identidad global. No sé si alguien más quiere opinar. Yo, bueno, yo tengo la opinión de que respecto al tema, la identidad nacional considero, incluso con lo que pude apreciar en el video, que se ha ido construyendo en base a cambios, bastantes cambios, creo, a lo largo de la historia, en personas y con bastantes culturas. Creo que lo que vimos en el video, la verdad que hay, creo, mucha incidencia de varias culturas sobre nuestro país. Entonces, creo que también eso es una parte de la identidad nacional. Es que lo importante, si me permite una breve introducción, es entender que Honduras no es un país monocultural, es un país pluricultural, es una sociedad pluricultural. Y los enfoques actuales de abordaje de estas realidades, de sociedades como las nuestras, que son pluriculturales, es la idea de la gestión de Estado, sociedad, desde la idea de interculturalidad, de integración sin perder esa base identitaria, regional, étnica, local, pero a la vez la idea de compartir lo que sea global a todos. En este caso, la generalidad de una idea de nación. Entonces, si yo soy garífuna, si yo soy ladino, si yo soy lenca, el problema, por ejemplo, de la amenaza que tiene el territorio nacional, y esta es una perspectiva obviamente muy particular que no tiene que comprometer necesariamente quien organiza este evento, la idea de que el territorio nacional se esté subastando a pedazos, como fue y ha sido ese amenazante proyecto que no ha dejado de ser amenazante, el proyecto de las sedes, a mí me preocupa eso, sea o no sea mestizo, sea o no sea garífuna, porque ante todo soy hondureño. Y eso revelaría una idea de identidad de nación y preocupación sobre la base de lo que conozco, de lo que me doy cuenta, de lo que me preocupa hacia dónde va mi país, mi comunidad, donde viven mis hijos. Entonces, en ese sentido, haría uso yo mismo de una idea, de una referencia de identidad nacional. Pero en efecto, por supuesto, también esta identidad nacional convive, coexiste con esas identidades locales, globales, étnicas, y reitero, somos un Estado, somos una sociedad pluricultural. Bien,
¿Qué Tenemos pasa en a- situaciones de conflicto entre la identidad nacional y la identidad étnica? No sé si lo dejé claro cuando hablé, pero ahí lo que debe haber es una situación de índole armónica, donde, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT es claro y es parte del derecho interno, porque Honduras ratificó ese convenio. Lo que debe hacerse es procurar por armonizar la Constitución, las leyes, en función también de esas realidades a las que los convenios internacionales, más que pensar en obligar, diría yo, nos plantean una línea de la mejor forma de interactuar internamente, porque todos somos una nación, pero con diferencias que deben ser respetadas e incluso valoradas culturalmente y en consecuencia protegidas. Esa sería mi idea en respuesta a esa pregunta, que quedó escrita. ¿Alguien más introduce una pregunta adicional que dice cómo podemos fortalecer nuestra identidad? Bueno, este es un ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Leer, escuchar, participar, aprender de diversas experiencias que nos llevan a entender nuestros recursos, nuestras estadísticas, nuestra realidad social, nuestra realidad histórica, nuestra realidad artística, todo aquello que se ha construido por nuestros semejantes, por nuestros ancestros y que nosotros estamos construyendo y que hemos heredado, es parte de ese saber, nuestro acervo de cultura, nuestro acervo de nación. Entonces, cuando somos ignorantes en cuanto a eso, es como cuando el espejo que tenemos frente a nuestra cara en el baño, cuando en la mañana nos vamos a peinar, nos vamos a ver, está quebrado, o está a la mitad, o está lleno de tierra. En la medida que conocemos más, que aprendemos más, nos vemos mejor. El espejo se va reconstruyendo, se va pegando, se va limpiando. Y de ahí entonces que la identidad es el espejo en el cual la nación ve reflejado su rostro. Y eso se construye y el espejo queda más limpio y los fragmentos se unen cuando mejor le conocemos. Y de ahí reitero que no se puede amar lo que no se conoce. Bueno, al menos por escrito en el chat es la última pregunta que miré. No sé si alguien quiere hacerla oral o agregar una más, pero de momento creo haber evacuado hasta donde pude las interrogantes planteadas. Sí, muchas gracias a todos los presentes. Si hay más consultas o preguntas o si alguien desea abrir micrófono. Amelia de Vicente tiene un interrogante, parece. Sí, yo me confundí un poquito, insisto, Emilia es el nombre de mi hija, yo soy Marlene. La identidad, me parece haber escuchado al doctor Varela sobre esto. ¿Es un constructo producto de las élites políticas? ¿De los intereses de las Yo élites estaba políticas? planteando, en efecto, la identidad nacional se construye de arriba hacia abajo, pero no debe ni puede perder de vista el sustrato sobre el cual se construye. No sé si me voy a entender. Es decir, cuando los movimientos nacionalistas en Europa se levantan contra Napoleón, son dirigidos por élites políticas, incorporando a la masa poblacional bajo la idea de reconocerse que no son franceses, que son polacos, que son italianos, que son españoles, y por ejemplo, ese elemento de sustrato, por ejemplo, es el idioma que alguien mencionó como un elemento identitario, mi lengua, mi historia. Y aunque la historia no refleje necesariamente la verdad de lo que ocurrió, la idea de compartir una idea del pasado ya se convierte en un elemento, en una referencia de nación. No sé si me voy a entender. Entonces, es importante esa construcción y sobre todo la asimilación. Lo ideal es que la construcción, en este caso del pasado, sea fidedigna o cercana a la verdad. No siempre esa verdad realmente o esa verdad supuesta corresponde a los hechos. Por ejemplo, hay quienes cuestionan si Juan Santamaría realmente existió. Es el máximo héroe nacional de Costa Rica y es el nombre que lleva el aeropuerto. Lo más simpático es que quien publicó que había que reivindicar a ese personaje y que era el máximo héroe de Costa Rica fue un hondureño que estaba en ese momento exiliado por problemas políticos de Honduras en Costa Rica, el periodista Álvaro Contreras, que comenzó a escribir en los periódicos sobre la relevancia y que los chicos habían dejado de valorar a su máximo héroe, precisamente Juan Santamaría. Y luego los gobernantes lo retomaron. Y en 1891 ya se develó el primer busto y estatua de Juan Santamaría. Y desde entonces, desde las élites, pero que lograron permear a través de los esfuerzos en los medios de comunicación, en los periódicos, como el mismo hondureño Álvaro Contreras, fue asimilado por la población y asumido como tal. Pero originalmente eso viene desde arriba hacia abajo.
¿Hay alguna otra pregunta o estamos claros hasta acá? Nunca vamos a terminar, por cierto, estar claros en esto, pero por lo menos hasta esta parte que he hablado. Bien, no sé, la ingeniera María Guadalupe o la moderadora. Estaríamos llegando entonces ya al final. Sí, tenemos una consulta de Esther. Dice, hola, ¿usted cómo definiría qué es el civismo? ¿Cree que es un concepto que se ha visto perturbado a lo largo del tiempo? Creo que es un término cuya concepción es alterado al mezclarlo con una componente moral y una patriótica. Excelente exposición. Bueno, es que yo no puedo divorciar una conducta cívica, una postura cívica de un elemento moral, porque el civismo, al igual que el patriotismo, es un valor. Y cuando hablo de valor, estoy hablando de aspectos morales. En ese sentido, pues, yo sí creo que es importante la construcción y de una educación cívica. Además, recordemos que incluso históricamente ha sido, aunque en algún momento se quitó del currículo nacional, una clase que se llevaba en la escuela secundaria y en primaria, la educación moral y cívica. O sea, es importante construir civismo, construir lazos de solidaridad comunitaria, entendernos como un todo, como partícipes de una realidad que es común o una problemática común y que en común la podemos resolver para mejorar en común nuestra vida y de nuestros descendientes. En ese sentido, creo yo que esa es la razón de ser de la educación cívica. Nuestros máximos intelectuales, históricos y próceres, como José de Silva del Valle, el mismo Morazán, concebían un currículum educativo de implementarse desde el Estado, donde no solo se formaran habilidades, criterios técnicos, sino también la educación cívica para que el futuro ciudadano pudiera entender y defender sus derechos y participar incluso de manera consciente en la política. En ese sentido, la educación cívica cumple esa función, donde podemos incluir elementos de gobierno, de moral de gobierno, de historia incluso nacional, para tener herramientas de entendimiento y de transformación de la realidad. Así es. Muchas gracias, doctor Varela. Por cuestión de tiempo, vamos a dejar las participaciones hasta este punto. Y bueno, nuevamente agradecerles a todas y todos los presentes, agradecerle, doctor Varela, por esta experiencia que nos ha compartido, por todo este aprendizaje durante esta conferencia. Y pues en este momento vamos a pedirle a la asesora Guadalupe Núñez si nos puede brindar unas palabras de cierre. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a todos y a todas. Gracias al doctor Varela por tan excelente exposición y tema, porque no todos sabemos y conocemos de todos los símbolos patrios. Uno, dos, de todo lo que es esa identidad que debemos de tener con nuestras, tanto ancestros como con nuestro país. Gracias también a todos los asistentes por escuchar todo lo que fue esta conferencia, esperando que les haya dejado pues algunas enseñanzas. Gracias al equipo técnico, como siempre, por estar anuentes y participantes en todo lo que son las diferentes conferencias. Gracias, doctor Varela. Esperamos tenerlo en siguientes exposiciones con siguientes temas de su conocimiento y de su amplia vivencia. Gracias a todos. A la orden, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme.